Y continuamos la predicación en el libro de Deuteronomio capítulo 22. En esta ocasión la perícopa es del versículo 13 al 21. Es el texto central y como apoyo está, y como luz también para la palabra, tenemos en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Bien, como una breve introducción, vamos a entender que en Deuteronomio 22, a partir del versículo 13, y si continuamos leyendo hasta el versículo 30, vamos a ver que hay diversas leyes. Pueden ser divididas de varias maneras, pero la división genérica podríamos decir que son 6 leyes, desde el 13 al 30, que tratan acerca de las relaciones antes y después del matrimonio. Por lo tanto, los versículos que vamos a tratar el día de hoy, que son los versículos del 13 al 21 nada más, vamos a tratar acerca de la pureza, de la castidad antes del matrimonio. Entonces, vamos a proceder entonces a comenzar en el desarrollo del tema y vamos a ver que la falta de santificación, ¿no?, o la ausencia, pues, ¿no?, podemos decirle también, que trae desconfianza y mala fama a los cónyuges. Es algo que durante mucho tiempo, pues, en diversos casos se cuestiona siempre la fidelidad del uno del otro, que si uno lo ha querido, que si no lo ha querido, que si arrastran sus problemas del pasado y muchas cosas. Deuteronomio 22, el versículo 13 en adelante, comienza enseñándonos la importancia de la santidad antes y después del matrimonio. Esto es algo muy importante ante los ojos de Dios y en la comunidad de fe. Por lo tanto, lo que Dios hace es prevenir que estas cosas sucedan y que entre el pecado en la congregación de fe y que desvía a su pueblo por los caminos inmorales y pecaminosos, ¿no? Entonces, vamos a entender que lo que Dios se encarga de cuidar es también del bienestar de la mujer, porque vemos aquí el caso de una mujer que puede ser rechazada de manera injusta, como también puede ser rechazada con justa razón. Y también para cuidar al esposo de vivir en infidelidad por parte de la esposa, ¿no? Y en ambos casos, para ambos, podemos decir que sin importar el problema o la infidelidad o el acto de pecado llevado al día del matrimonio, no queda oculto, sino que sale a la luz. Y esto es algo que debemos de tener siempre en cuenta. Todo pecado sale a la luz tarde o temprano, por mucho que uno lo quiera cubrir. Y en aquellos tiempos, si lo comparamos con nuestra actualidad, debemos de entender la gran importancia que tenía la pureza de la mujer y la vida de santificación del varón israelita. Era considerado de gran valor. O sea, esto es algo que traía honra. Es algo que era más, no solamente eso, sino muchas características y de las virtudes que podría tener un israelita, o incluso en la iglesia, un hombre o una mujer de fe. Una de las características por las cuales podía glorificar a Dios y ser de buena fama es justamente esta, la pureza, su valor, que tenía gran valor moral. Sin embargo, por el otro lado, la pérdida de ella significaba en aquellos tiempos la exclusión y podemos decir también que es casi imposible que una mujer que ya haya perdido su pureza podría contraer matrimonio, porque si lo ha perdido, ¿no?, de mala manera, pecando, entonces es rechazada.
por la sociedad, ¿no? Hoy ahora, pues, la castidad, el cuidado de la santidad para el matrimonio es algo que se ha devaluado con el tiempo. Ahora, pues, estamos en una sociedad donde eso se toma a la ligera. Y es algo que uno, pues, ¿no? De acuerdo a los tiempos modernos, uno piensa adaptarse y dice, ah, eso está bien, ¿no? Es que los hombres son así, las mujeres son así, y lo que sea, ¿no? Y se presta mucho libertinaje también. No hay, no hay una línea de cuidado también. Uno de los temas importantes en el Nuevo Testamento, sobre todo que Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica, que se ha tocado el texto, es el versículo 3, que nos dice, porque esta es la voluntad de Dios. No es que sea la exclusiva voluntad, sino es que es una de las voluntades que Dios desea para con sus hijos. Su santificación, dice el texto. Es decir, que nos abstengamos de toda inmoralidad sexual, de todo aspecto. Si nos vamos nosotros a entender nuestra identidad como hijos de Dios, vamos a ver que somos imagen de Dios. A diferencia de un animalito, de una planta, el hombre pues no viene de la evolución ni nada de eso, sino es que el hombre es resultado de la creación de Dios porque ha sido hecho a su imagen. Y como imagen de Dios debemos de reflejar la santidad de Dios. Si Dios es santo, sus hijos también tienen que evidenciar esa santidad. Si Dios es un ser de amor, también se tiene que reflejar esto. Y la santidad, hermanos, sobre todo se hace más visible en el Antiguo Testamento, que era un requisito fundamental, y lo sigue siendo, claro, para estar en comunión con Dios. Pero de alguna manera vemos con mucho énfasis en el Antiguo Testamento que nadie sin haberse santificado mediante una ceremonia o un rito ordenado por Dios podría tan solo acercarse a la presencia de Dios sin perecer. Es por eso que era necesario un sacerdote, era necesario todo tipo de mobiliarios santos, como era el altar del sacrificio, la fuente de bronce, y pasar varios atrios ante la presencia de Dios. Era todo unos pasos para llegar ante Él. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, pues estamos ante su presencia sin perecer. A pesar que muchos podríamos descuidar la santidad. Y uno podría venir normal a la iglesia, sin embargo, si nuestro corazón no se santifica, Dios no está prácticamente conmigo. Puedo ser un hijo de Dios, pero si yo no me he arrepentido de mi pecado que he cometido, yo no estoy agradando a Dios. Y Dios no está aprobando mi proceder para nada. Y lo que voy a hacer, voy a fallar. Si yo quiero servir a Dios, voy a fracasar. Y no puedo tener comunión con Dios si hay pecado de por medio que me lo impida. Salmo 24 del 3 al 4, es necesaria la santidad para estar con Dios. Y en aquellos tiempos como ahora debemos de darle la debida importancia a la santidad y enseñar a incluso desde los niños, jóvenes adultos, el diseño de la santidad y de la pureza del cuerpo dentro del matrimonio, para el matrimonio. De lo contrario, el pecado va a tomar lugar y nos va a arrastrar a todo tipo de males. Disculpe. Tenemos el precedente de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 8. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto que estaba teniendo algunos problemas con la inmoralidad, ¿no? Algunos estaban pecando en eso y Pablo les dice que renuncien a esas prácticas y les dice claramente, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron en el pasado y cayeron un día 23,000. El apóstol Pablo
advierte a los miembros de la iglesia y les dice, si realmente ustedes han creído, no pequen como pecaron sus antepasados. Sus antepasados salieron de Egipto, Dios los salvó, estuvieron con Dios en el desierto, pero eso no les garantizaba el hecho de querer hacer lo que quisieran, de lanzarse al libertinaje, porque lo que hicieron fue juntarse con las mujeres moabitas cuando estaban ellos acampando en el desierto, y por causa de ello la ira de Dios vino sobre ellos y murieron en un día 23,000 personas. ¿Por qué? Porque no solamente era un acto de idolatría lo que se había hecho, sino un acto contra la santidad. Esto ocurrió pues en el libro de Números, capítulo 25, ya con más calma uno puede leerlo después, y vamos a ver que si Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo en el Nuevo Testamento, debemos de darle mucha importancia a esto. La importancia de la consagración de la pureza de ambos cónyuges. Acá no solamente uno puede leerlo y decir, solo la mujer tiene que cuidarse y el hombre puede, tener todo tipo de relaciones como él quiera. Claro que no. Aquella persona que se le encontraba haciendo eso, moría. El hecho de que uno mantuviera la pureza del cuerpo para el día del matrimonio, esto refleja un compromiso delante de Dios y también reflejaba la relación con Dios, con su pueblo. Porque así como su pueblo debía de tener y adorar un solo Dios, así también la mujer para el varón y el varón para la mujer. No hay terceros. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27 dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora vamos a ver lo que Cristo hizo. Dice versículo 26, para santificarla. Cristo muere en la cruz y lo que trae a su pueblo es la santificación. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento de aguas por la palabra. Ya el Señor nos ha dado su palabra, que nos limpia del pecado, nos perdona nuestras transgresiones para no volver a ellas, y nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la iglesia debe de permanecer en una santificación constante. Ya somos santos, el estado de que somos santos ya está hecho. Hemos sido apartados para Dios, eso significa santo. Ahora, nuestra vida necesita lavarse, limpiarse cada día como una ropa, ¿no? Hasta el día en que venga Cristo. De tal manera que cuando regrese Cristo, va a recibir una iglesia limpia, pura, preparada y guardada para Él, alejada del pecado. Y es el mismo símbolo cuando una mujer llega virgen al matrimonio y es aceptada por su esposo. Es un símbolo de compromiso, de fidelidad y de obediencia delante de Dios. Una mujer que se guarda en el Señor traerá honra a su familia, será muy querida y atesorada por su esposo y de verdad será alabada en medio de la sociedad en la que viva. Hay algo que nos destaca aquí cuando nos dice el versículo 17, porque cuando se junta esta pareja y el esposo tiene dudas y dice, parece que esta mujer no es doncella, no ha mantenido su pureza y parece que ya ha tenido relaciones con otro hombre y pone entredicho su dignidad. Por lo tanto, se exige las pruebas. Se exige a la familia de la mujer, los padres, el padre de la mujer, que presente las pruebas para corroborar si es cierto o no esta acusación. Y vemos que en la Reina Valera del 60 dice, se tiene que traer las vestiduras. Y si vamos a Reina Valera contemporánea, nos va a clarificar más y nos dice que tenía que traerse la sábana, porque la palabra vestiduras en hebreo es simlá, que habla de un manto, ¿no?
el manto, es decir, el día de la consumación del matrimonio, ¿no? Antes del acto se tenía que poner una sábana, ¿no? Una sábana, y después del acto ahí quedaba la sangre como prueba de la pureza de la mujer. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Esa sábana, ¿no? Al día siguiente, la mujer, la esposa, tenía que entregárselo al padre, y el padre guardaba esa sábana como evidencia. Entonces, para que cuando surjan estos, ¿no? No solo el día, sino después, días incluso después, ustedes saben, por murmuraciones, habladurías, envidias también, muchos podrían hablar en contra de la mujer, ¿no? Si era bonita, peor todavía, ¿no? Porque es bonita, ¿cómo se va a meter contigo? Seguro estuvo con alguien antes y muchas cosas así. Sin embargo, cuando ya se tiene esta evidencia, se corrobora todo tipo de, ya, todo tipo de habladurías y bocas se callan, ¿no? Entonces, esta era la costumbre en aquel tiempo. Pero en caso de que la acusación fuese verdadera y realmente la mujer haya sido infiel y haya fornicado, la palabra fornicación significa, ¿no?, tener relaciones fuera del matrimonio, si ya ha fornicado, se merece la pena de muerte, ¿no? Y se le juzgaba como una mujer adúltera por apedreamiento. ¿Qué se tenía que hacer para juzgarla? Pues no, si se evidenciaba delante de los ancianos, los ancianos gobernantes del pueblo, se la llevaba a la puerta de la casa de esta mujer y se la apedreaba ahí. ¿Por qué? Porque acá vemos claramente el rol vital de los padres. Porque los padres no solamente tienen que criar a su hija con buenos modales, sino la responsabilidad de transmitirle el temor y las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, entendemos entonces que el pecado de fornicación, de adulterio, traía vergüenza para la familia de ella, por cuanto fue responsabilidad de los padres criarla bien. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos de los hogares cristianos los padres enseñan a los hijos la importancia del matrimonio? De que si uno va a estar en una relación es para el matrimonio, no es solamente para ver si le gusta, si funciona, si no funciona la relación o no. ¿Y cuántos padres hacen mucho hincapié en lo que Pablo le dijo duramente a la iglesia? Huid de la fornicación. Y lo dijo duramente. Primera de Corintios 6, versículos 13 y del 19 al 20, nos dice que Cristo, si nos ha redimido, es para que nuestro cuerpo le pertenezca a Él, para la gloria y santidad de Él. Por lo tanto, ya no es, como dicen muchos, no es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. Si he sido salvado, rescatado por Cristo, soy de Él. ¿Mm? Y somos de Cristo antes y después del matrimonio. Estamos en una época donde muchos jóvenes están acostumbrados a relaciones fugaces, relaciones solamente como por una simple emoción, por simplemente coincidencia de gustos, de tenemos los mismos gustos, los mismos puntos, estamos destinados, dicen. Sin embargo, cuando ya llega la realidad de la convivencia, pues se dan cuenta de que no se conocen. Y hay muchos hogares hoy en día que se desintegran, los divorcios, tanto como los matrimonios, no tanto como los matrimonios, sino que los divorcios están a la orden del día. ¿Por qué? Porque muchos hemos idealizado el matrimonio de las novelas, el matrimonio fantástico de las películas. Entonces, tanto es así que es más fácil, incluso ahora se hace más fácil incluso el divorcio que el matrimonio. Todo ya es digital y ya no se necesitan más cosas, y mucho de eso apoya a la libertad. Cristo dio una razón para el divorcio, y era la infidelidad, el adulterio, que se castigaba con la muerte. Y esa es una figura también de que sin Dios, separados de Dios,
estamos muertos. No tenemos la vida espiritual en nosotros. No hay salvación. El Señor nos llama a tener una actitud de permanencia en su palabra para guardar nuestro corazón de estos pensamientos, incluso de infidelidad, de desconfianza, ¿no? Y de tratar incluso de mala manera al cónyuge. Nos dice la palabra en Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 6, que si alguno quiere permanecer en Cristo, debe andar como él anduvo, ¿no? Y es obviamente imitando su carácter. Si uno realmente aspira a ser como Jesucristo, debe entender el amor que expresó Cristo por su iglesia, el amor del perdón, el amor de la transformación, el amor que exige santidad también, porque el Señor es santo. Y solamente vendremos a Cristo con arrepentimiento genuino, no permaneciendo en mi pecado y queriendo seguir en pecado y siguiendo a Dios a la vez. Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cuál fue la actitud de su corazón para seguir a Dios? Dice, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. El Padre me ama, me quiere porque yo hago lo que le agrada. ¿Sabemos qué cosas agradan al Señor? La obediencia, el temor reverente a Él, la santidad. Esas cosas agradan a Dios. Y no solamente se trata de la santidad en el tema del matrimonio, sino en todos los aspectos, incluso dentro de la iglesia, pues el apóstol Pablo habló a Timoteo y le dijo que su vida fuese un modelo de santidad, a fin de que sea ejemplo para los creyentes en toda palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todo. No solamente esto se limita a la relación de matrimonio. Y esto también trae buen testimonio, ¿no? Si alguno de nosotros se preocupa o tiene dudas acerca de cómo continuar pues con una relación, si ella fue infiel, si él fue infiel, pero se arrepintió, pero aún tengo esas dudas, vengamos a Cristo. Un corazón arrepentido que quiere salvar el matrimonio, que quiere realmente sanar las cosas, restaurarse delante de Dios, pues vengan a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote que murió por nuestros pecados en la cruz para que vivamos una vida diferente, una vida que le glorifique, una vida como nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17. Nueva criatura es, porque no hay pecado que el Señor no pueda quitar. Ahora vamos al texto de Primera de Tesalonicenses 4. Desde el versículo 3 hasta el 6 vamos a ver algunos podemos decirle, algunos requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que pide Pablo de la iglesia? Dice, ¿no? Si el deseo de Dios es que ustedes anden en santificación, ¿qué se pide? Primero, absténganse de todo tipo de inmoralidad, dice. También que si el cónyuge va a tomar una mujer, sepa tener una relación con ella en santificación y honor. Y que no proceda con ella como proceden los que no conocen a Dios. Ustedes saben todo tipo de indecorosas prácticas que uno hace cuando no tiene a Dios en su vida. Hace de muchas cosas con la pareja. Incluso la libertad dentro de la intimidad de las parejas se ha vuelto incluso película, ¿no? De la liberal, de la modernidad, que intentan varias cosas, ¿no? En las cuales son muchas desagradables. Y eso hasta salen de películas, sale como bestseller en libro, y a los jóvenes les encanta. Entonces, ¿a qué se está exponiendo en estos tiempos la juventud? ¿No? A una relación que no tiene ni base ni compromiso, ¿no? Solo es el momento. El apóstol Pablo continúa diciéndonos que y no solo el trato del varón con la mujer, con su esposa, sino en el trato entre hermanos en la iglesia tiene que ser decoroso. Primera de Timoteo 5:2, Pablo exhorta a los jóvenes
a tratar a las mujeres como si trataran a sus madres o a sus hermanas, con todo respeto, con toda pureza, con toda dignidad que se merece. Y llegamos al versículo 6, en la cual comienza a cerrar esto y nos dice el versículo 6, porque si no hacen estas cosas, no consideran esto, recuerden que el que va a vengar esto es Dios. El Señor es vengador de todo esto, lo deja bien claro. Y hemos visto en Deuteronomio 22, al leer el texto, que el Señor es el que se encarga de sacar a la luz toda mentira o a corroborar todo pecado y decir realmente esto necesita ser castigado. Versículo 7 de 1 Tesalonicenses 4 dice, tenemos un llamado a la santificación. Este llamado no es solamente para el marido y la mujer. La santificación en todo aspecto es para toda la iglesia, para el soltero, la soltera, para todos. Y el versículo 8 termina diciendo, esto nos lo demanda el Señor y su Espíritu. Por lo tanto, vamos a ver cada una de ellas. Hemos dicho que en el versículo 6 el Señor es vengador de todo esto. Y en Deuteronomio 22:19, paralelamente, podemos notar que si se desmentía la acusación, el cónyuge debía ser castigado por haber difamado a la mujer. No solamente se le castigaba físicamente, no esclarece el tipo de castigo, probablemente sean azotes. Pero aparte del castigo físico, debía de pagar una multa de 100 monedas de plata. Es decir, si cuando él se acercó al padre de la joven pidiéndole la mano y dándole la dote, por haberla difamado, él tiene que pagar el doble de lo que presentó. Y como estamos tratando el tema pues del varón, ¿no? que se casa y después desprecia a la esposa, deben de haber muchos motivos ocultos e intenciones, porque muchos varones también de Israel que querían vivir una vida en pecado y no seguir en santidad, querían dar rienda suelta a su concupiscencia y su maldad y solamente propasarse con la buena mujer, sea porque sea bonita, sea porque es agradable, y tienen relaciones solo por despecho, por la soledad del momento, y después la quieren abandonar diciendo, ella pues ya me fue infiel antes, ¿no? Dios castiga a toda persona, a todo hombre que sigue estos pensamientos y rechaza la voz del Espíritu de Dios que les dice, santifícate. Si no quieres caminar en una vida de fidelidad en santidad, pues va a haber un gran castigo. Ese camino te va a llevar a la muerte al final, a perder tu alma. Lo segundo, en el versículo 7, que les dije que tenemos un llamado a la santificación, hermanos, rechazar la vida santa es rechazar a Dios mismo. Y rechazar su llamado a la santidad es rechazar su autoridad. Es decirle, si la mujer le era infiel a su esposo, no rechazaba totalmente la autoridad de sus padres, porque vivía bajo la casa de sus padres. Por lo tanto, si la iglesia no quiere sujetarse al Señor, se rebela contra Dios mismo. Los líderes judíos, cuando en el Nuevo Testamento eran acusados por su pecado, Jesucristo mismo, Dios, les increpaba sus pecados y los llamaba al arrepentimiento, les decían, arrepiéntanse, ustedes están haciendo mal, no sean más hipócritas, no sean más de doble sentir, arrepiéntanse. Ellos no escucharon, endurecieron sus corazones. Cuando los discípulos predicaron, igualito endurecieron sus corazones. Esto trajo la desgracia al final. Vino la invasión romana y los destruyó, los masacró a muchos. Entonces vemos ahí que aquel que quiere persistir en la dureza de su corazón, al final va a perecer. Por lo tanto, Lucas capítulo 8, 18 dice, Jesús mismo dijo, mirad cómo oís. Préstate, fíjate realmente cómo estás escuchando a Dios, si estás prestando la atención o solamente le escuchaste en el momento y se acabó. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente vendrá el quebranto. No te lo vas a esperar.
En el momento que menos crees, vendrá gran castigo, que va a ser un gran lamento. Y por último, nos dice que el Espíritu Santo es el que nos llama, ¿no? Hermanos, una de las cosas por las cuales el cristiano no se desmotiva, sino que se anima a ser fiel en el matrimonio y en el camino de Dios, alejándose del pecado, es porque puede hacerlo. Porque el Espíritu Santo de Dios es poderoso para mantenernos en el camino y es el que nos da la fuerza, el poder para avanzar. El trabajo de la santificación es un trabajo conjunto. La salvación solo lo hace totalmente Dios, pero la santificación trabajamos de la mano con Dios. Ponemos nuestra voluntad rendida a Él y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas cada día y nos cambia. El Espíritu Santo es poderoso para darnos la victoria ante cualquier tipo de tentación. Ya no hay excusa de que es que me habló ella, me habló otra, me habló esto, me hablaron 100 hombres, 100 mujeres. Así todo el planeta te hable. No hay tentación que pueda ser permitida si alguien se aferra bien a la victoria de Cristo. El Espíritu Santo no te va a dejar pecar. Hoy los casamientos, los divorcios se ven como si fuera algo normal, cuando realmente esto ante los ojos de Dios eso merece castigo. Un divorcio es algo que Dios no planeó. Sin embargo, por la dureza del corazón del hombre lo permitió la ley, para que no se destruyeran los unos a los otros. Veamos que aún de tolerante es nuestro Señor con nosotros. Y nos dice Deuteronomio, ¿no?, que el hombre pues tenía que compensar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la dignidad de la mujer, y no solo de la mujer, sino también del varón, es algo realmente muy importante. Dice que no hay riqueza, ni dinero, ni ganancia que se compare a la reputación de la persona o al buen nombre. Sobre todo porque la mujer, tanto como el varón, son coherederos de la gracia de Dios. Son coherederos con Cristo. Merecen la compensación por el daño de su honra. Es por eso de que lo que procede a ser Dios es poner todo en su lugar. Perfecto, tú la acusaste, se estaba mal infundado, pues vuelve con ella a tu casa y restaura tu relación con ella. Entonces, y acá vemos reconciliación, vemos perdón. Y todo esto nos va a ayudar el Señor. Si algún cónyuge está pasando problemas ahora de desconfianza por difamaciones, ¿no?, sea por cualquier cosa, nuestro Dios es abogado y juez. Por lo tanto, confiemos en Él. Él nos ayudará a restaurar la confianza entre ambas parejas. Fortalecerá sus cimientos en las adversidades. Si hay alguna herida pasada que propicie esta desconfianza, Dios la sanará. No vendrá más al recuerdo, porque cuando viene un problema, inmediatamente sacamos las incertidumbres. Que lo que haya desconfiado o despreciado a su cónyuge injustificadamente pueda ser perdonada realmente, pero un perdón en el Señor, no solo un perdón de palabras. Y yo sé que el Señor es poderoso para sanar las familias también. Acompáñenme a orar. Dios bendito, te damos gracias. Gracias porque así como la pureza, la santidad en el matrimonio es importante, Dios, en aquellos tiempos, también lo es ahora. Señor, ahora no podemos proceder de manera cultural como en el Antiguo Testamento. Claro que no, esas eran unas leyes civiles para Israel como nación. Pero ahora como iglesia lo que sí debemos de entender es el espíritu de la santidad. Cuán importante es enseñar a los jóvenes, a los futuros matrimonios, la importancia de guardarse para el día de la boda. Oramos, Señor, porque queremos reflejar tu santidad, tu fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida. De esa manera también cuidaremos de que nuestros hijos, nuestras familias, se evite corromperse por el pecado, caiga en diversas prácticas de adulterio, inmoralidades y muchos peligros a que el mundo permite y llama como si fuera normal. Señor, te damos gracias porque la iglesia está puesta para cuidar
de todos los miembros para velar por nuestra pureza delante de ti, porque ninguna persona con pecado vendrá a Dios. Nadie podrá acercarse directo a Dios con su pecado sin antes se haya arrepentido y abandone sus pecados. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien se entregó a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Murió en la cruz y resucitó, para que tengamos en su resurrección un nuevo comienzo familiar, un nuevo comienzo con los cónyuges, un nuevo comienzo de vida, Señor. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.